En el video anterior estuvimos hablando sobre salto de eje y la regla de los 180 grados. En este video voy a compartir con ustedes algunos recursos narrativos que nos van a permitir pasar de un lado al otro del eje sin que sea molesto para el espectador. Son esas famosas excepciones. Hay varias formas de pasar de un lado al otro del eje sin que sea molesto para el espectador. Voy a compartir con ustedes algunos de esos recursos, los que son más utilizados. El primero de los recursos que voy a compartir para pasar de un lado al otro del eje es cuando uno de los personajes pasa de un lado de la cámara hacia el otro. Vamos a suponer que el personaje originalmente estaba mirando a derecha de cuadro. Cuando él cruza al otro lado de la cámara, ahora ese mismo personaje queda mirando a izquierda de cuadro. Quiero hacer una aclaración. El eje de miradas es algo que acompaña a los personajes. No es una línea de cal que queda pintada en el suelo para siempre. El segundo ejemplo es cuando es la cámara la que pasa de un lado al otro de los personajes. La cámara hace un traveling atravesando el eje imaginario de mirada de los personajes. Como el espectador puede ver en toma cómo pasamos de un lado del eje al otro, no es incómodo, no es confuso. Claramente entiende cómo quedó la nueva ubicación de mirada de los personajes. Lo que sí, una vez que estamos del otro lado del eje, tenemos que volver a respetar y filmar siempre de ese lado, ubicar las cámaras siempre de ese lado. El tercer ejemplo es uno que a mí mucho no me convence. Básicamente estamos filmando de un lado del eje y antes de pasarnos al otro lado debemos hacer un plano ubicando la cámara exactamente en el eje de mirada. Luego vamos a poder pasar y ubicar la cámara del otro lado. Este paso intermedio hace que ese cambio de lado sea más sutil, no sea tan abrupto. El último recurso que voy a compartir con ustedes para pasar de un lado del eje al otro es cuando se introduce un nuevo personaje o un nuevo objeto en el diálogo, en la charla, en la escena. En ese momento se salta el eje para presentar a ese nuevo personaje o a ese nuevo objeto y en ese momento se puede establecer un nuevo sentido de miradas entre los personajes. Hay otras maneras de saltar el eje. Los invito a investigar y a descubrir su propio estilo. Y como siempre, si tienen ideas, sugerencias o preguntas, las dejan en los comentarios.